Sí. Ah, sí, sí, entendido, sí. Ajá. Decía entonces que la vez pasada habíamos empezado a ver las definiciones, los conceptos de los ángulos. Habíamos Sí, hablado de figuras convexas y habíamos entrado en lo que eran los ángulos convexos. sí. Entonces, como siempre, téngase usted abierta esta imagen, este documento, téngalo ahí a mano para poder ir leyendo de aquí, y paralelamente entonces yo le voy a estar mostrando las otras imágenes que por ahí son en algunos casos ejemplificadoras en el otro archivo. Sí, ¿Recibió lo que le mandé por el correo? Que eran justamente estas imágenes que habíamos sí, estado sí, sí, los bajé observando. todos, sí. Lo Bien, tengo todo acá en la computadora. perfecto. Bueno, lo que habíamos entonces estado viendo la vez pasada era esto de figuras convexas, y entrábamos al mundo entonces de los ángulos convexos. Sí, Y habíamos dicho que si teníamos 3 puntos, y que esos 3 puntos, voy a hacer 3 puntos acá, y que me piden que sean no alineados, o sea, que no estén en una misma línea, íbamos a tener un semiplano en uno de esos bordes, o sea, P y Q me hacen sí. un borde del semiplano. ¿Qué era el borde del semiplano? ¿Se acuerdan? El borde es semiplano. Uh-huh. No, no me acuerdo. No, El no le quiero mentir. borde, no, Sí, no, 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 no es necesario mentir en absoluto. El borde del semiplano justamente es una especie de límite, ¿sí? Es decir, Ah, sí, habíamos dicho que los planos eran infinitos para todos lados, y que cuando yo tenía una línea que sí, cortaba a ese plano en dos, lo cortaba en sí, dos semiplanos, que seguían siendo infinitos para todos lados, excepto en ese borde, en esa línea, en ese segmento, o recta, mejor dicho, porque es infinita también, que habíamos marcado. Entonces, cuando yo uno este punto P con este punto Q, trazo, si lo proyecto hasta el infinito, una recta, sí. que esa recta me limita un semiplano aquí. Uy, o sea, bueno, lo voy a marcar así. Este sería un semiplano. Y Claro, sí. hacia el otro lado seguiría el otro semiplano. Claro, son dos, sí. Exacto. Ahí tengo 2 semiplanos que están como limitados, o que tienen el mismo borde, Sí, PQ. Ahora, si yo agarro, lo voy a dejar con ese. Si yo agarro las otras 2 líneas, es decir, la línea Q, perdón, los otros 2 puntos, el punto Q y el punto R, que era este, ¿no? Porque nos habían hablado que teníamos 3 puntos, P, Q y R, sí. que en realidad las estoy anotando con minúscula y deben ser con mayúscula. Los puntos los anotamos, recordamos, con mayúsculas. Sí, Ahí está. Acá, en esta recta que yo acabo de proyectar, estoy haciendo exactamente lo mismo. O sea, tengo un semiplano acá y otro semiplano acá. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Esto se entiende? sí. Bien. Sí. ¿A qué le vamos a llamar ángulo convexo PQR? A la intersección, a la unión, a la superposición del semiplano, perdón, que tiene este borde PQ y que contiene a R, o sea, este semiplano que estoy marcando ahora, ¿se ve Sí, esta línea marrón? Este semiplano sí, se va a llamar ángulo convexo PQR a la intersección de ese semiplano con el semiplano QR, de borde QR, que contiene AP. Es decir, donde se pisan esos 2 semiplanos. ¿Y dónde están pintados juntos esos 2 semiplanos? Bueno, uno es este, habíamos dicho, este marrón, todo esto,
Y el otro es este rosa de acá. Todo esto. Sí. Entonces, ¿dónde se superponen esos dos semiplanos? Aquí. Aquí están pintados uno arriba del otro, ¿no? Sí. Decir, bueno, pero acá también están pintados uno arriba del otro, acá también, Sí. es verdad, pero ¿qué pasa? Esta parte, a donde están mezcladas esos donde están superpuestos, donde está la intersección de estos dos semiplanos, no tengo contenido al punto R ni al punto P. Acá tampoco Ah, los tengo contenidos, acá tampoco los tengo contenidos. Entonces, ahí me limita cuál de todos estos ángulos es del que estamos hablando. Estamos hablando del que de PR. tiene, exacto, o sea, de la intersección de los dos, del cruce de los dos, Sí. de el semiplano de borde PQ, lo voy a poner con otro color, Ah, de borde PQ, que es este, y que contiene a R, o sea, todo lo que viene a ser para acá, y del sí. semiplano de borde QR y que contiene AP, todo Ok. lo que viene para acá. Y eso se cruza solamente acá. ¿Todos los Claro, sí. demás son semiplanos que se cruzan? Sí, pero ni P ni R están contenidos a la vez en esos dos cruces que se van haciendo. ¿Se entiende esto? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí y solo aquí tenemos esa intersección. Y entonces este y solo este va a ser el ángulo convexo PQR. ¿Qué quería decir convexo? Cuando tenía una figura o un ángulo, en este caso convexo. ¿Cuándo sucedía eso? A ver, no me acuerdo. Con beso o cóncavo, pero con beso era. Bien, Pero no me recordamos, acuerdo. Sí, lo recordamos, lo recordamos. Dice que cuando tengo una figura convexa, cualquier sí, punto que yo agarre dentro de esa figura o en el borde, en la recta, que es parte también, por supuesto, de la figura, imaginemos que estos puntitos que medio se me chanflearon para afuera están sobre la línea, ¿no? sí, ¿Sí? Bueno. Cuando agarro cualquier punto de estos, cualquiera, o sea, sí, agarro dos puntos cualquiera de estos, y si los uno, me quedan siempre por dentro de esa figura. O sea, si yo agarro estos dos, está adentro. Si yo agarro este con este acá, están adentro. Si yo agarro el punto que también existe acá, aunque no lo haya marcado, y lo uno con este, están todas adentro de este ángulo, en este caso. sí. Incluso, por ejemplo, si yo agarrara el punto este que está acá o el punto este que está acá y lo uniera también, por ejemplo, con este, ¿están adentro de la figura o ya queda fuera? Acá. ¿Está fuera? Ese está afuera. ¿Y qué pasa entonces con lo infinito de la recta? O sea, si esta recta es infinita, sigue para acá. Y si Ah, esta otra recta es infinita, también sigue para acá. O sea que sí. aparentemente este Sí, punto estaba fuera, pero al fin y al cabo también está dentro, porque sí. sigue infinitamente. Por eso es cóncavo, perdón, convexo. ¿Sí? Convexo. Ah, dato. Convexo. Ahora, ¿cómo expresamos esto que pintarrajeé recién así con este trazo clarito que pintarrajeaba así y así? ¿Cómo expresamos eso matemáticamente? O sea, ¿cómo expresamos esto que estamos diciendo verbalmente de manera matemática, de manera Sí, simbólica? Así. La intersección del semiplano de borde PQ, esto me simboliza el borde, es una recta. Tiene una flecha para un costado y tiene una flecha para el otro, porque es infinita hacia ambos lados. sí, El borde PQ, que contiene al punto R, con el semiplano de borde QR, que contiene sí. a P. Esa Sí, intersección forman, es igual, equivale
a este ángulo que aclaramos es convexo, porque simbólicamente acá no se evidencia que es convexo. Evidenciamos que es un ángulo. Eso sí, este símbolo, este sombrerito, es ángulo, pero no nos dice si es cóncavo, convexo o de qué tipo de ángulo. Entonces lo aclaramos. Sí. ¿Quién iba en el medio de esas tres letras, de esos tres puntos? ¿Puedo poner a P o a R, a cualquiera en el medio, o a quién tengo que poner en el medio? Q. Sí, ¿y quién es Q? ¿Qué característica tiene Q? Allá, ¿dónde estoy? Acá. ¿Qué característica tiene Q para que sea el punto que yo nombro en el medio de los otros dos? En el dibujo, ¿dónde está con respecto a los otros dos? En el medio. En el medio también, En el exactamente. medio entre los dos. Sí. Exactamente. Entonces, este punto es el punto que tienen en común las rectas que pasan por P y por R. Es el punto de intersección. Entonces, a ese centro, a ese punto donde se cruzan, a ese vértice, que sería del ángulo, lo tenemos que poner siempre en el medio. Bien. Ahora, ¿cuál va a ser ángulo cóncavo? Bueno, si este es el convexo y todos los puntos están adentro de esa figura, el otro va a ser, o sea, todo lo demás, ya sea este, conjuntamente, va a ser el ángulo cóncavo. ¿Por qué? Porque es el que dibuje un punto donde lo dibuje, uniendo dos de esos puntos, todas esas figuras están, todo lo que yo tenga acá, cualquier punto que yo tenga acá, está fuera de esta figura. Entonces, en ese caso, ya lo tenemos como cóncavo, porque está fuera de la figura. ¿Y qué definición matemática tiene? Bueno, el ángulo cóncavo va a ser donde los semiplanos que acabamos de mencionar, que eran, recordemos, 4, un semiplano que surge de PQ hacia arriba, pongámosle entre comillas, porque recordemos que en geometría no hay arriba, abajo, o sea, el espacio, por ejemplo, cuando estamos pata para abajo en el mundo, nosotros seguimos pensando que estamos pata para arriba, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo pasa en geometría. Entonces, para nosotros identificarlo, podemos decir que este es un semiplano que va para arriba, tenemos el otro semiplano acá, que va para abajo, de nuevo entre comillas, ahí tengo dos semiplanos. Y tengo otros dos semiplanos que están dados por la línea QR, o por la recta que pasa por R y Q, que es uno este, y el otro este, ¿sí? Sí. Bueno, donde se unen todos los otros semiplanos, o sea, estos otros que no tienen que ver con si contienen a P o si contienen a Q, como habíamos dicho recién, todos los puntos donde se tocan los semiplanos que acabamos de ver, excepto este, sería cóncavo. ¿Por qué este no? Porque este es el que contiene a P y es el que contiene a R. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bien. Vamos avanzando. Entonces, voy a borrar esto de aquí. Y le voy a dejar ahí. Y le voy a hacer la captura de pantalla para mandarle después al correo esto que fuimos agregando. Bueno. Vamos un poquito más allá y vemos, entonces, cuando tenemos un ángulo llano. ¿Me puede leer, por favor, la definición 14, que nos dice cuándo tenemos un ángulo llano? Se llama ángulo llano a un semiplano. Bien. ¿Qué nos estará diciendo esto? Y bueno, justamente el ángulo, que es la línea, por ejemplo, PQ, la recta PQ, o la recta QR, que sigue infinitamente hacia un lado y hacia el otro. Bueno, esa línea, justamente esa recta,
es el borde de un semiplano. Y a la vez es un ángulo llano. Un ángulo llano era un ángulo de 180 grados. O sea que, borro un poco más de cosas, así no queda confuso. O sea que, si yo veo, por ejemplo, solo este semiplano, y acá tengo un ángulo llano, o acá, todos son ángulos llanos sobre este segmento. O sea, cualquier 3 puntos que yo marque acá, si tengo que tener 3 puntos, va a ser un ángulo llano. Porque que entre P, Q, I, pongámosle, bauticemos a este punto que pusimos acá amarillo, vamos a ponerle nombre P, Q, R, S. Entre P, Q y S, la figura que se forma es un ángulo de 180 grados, ¿cierto? O sea, Sí. en cualquier línea recta yo tengo un ángulo llano. Cualquier línea recta es un semiplano. En el momento que yo dibujo una recta, dibujo a la vez el borde de un semiplano y un ángulo llano. Y lo mismo va a pasar con la recta que pasa por Q. Perdón, por R, quise decir. Sí. Por R. O sea, en el momento en que dibujé esa recta, dibujé un semiplano, el borde de un semiplano, mejor dicho, 2 semiplanos, y un ángulo llano si pusiera un nuevo punto entre Q y R. A este le vamos a llamar T. Y aquí tengo otro ángulo llano. Y aquí, del otro lado, también. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Imaginémonos, vamos al punto, al axioma. Fíjese que nos hemos salido de las definiciones y nos venimos a postulados, a verdades, a axiomas, que son los que habíamos visto al inicio, la primera de las clases, son los que después determinan una teoría, ¿cierto? ¿De eso nos acordamos? Sí. Bien. Entonces ahora salimos de las definiciones, nos dejan de decir qué es cada cosa y empezamos a meternos en qué pasa con eso, con esas definiciones que vimos, qué hacemos con estos conceptos que fuimos hilvanando. Nos dice que todo ángulo tiene una amplitud determinada, o sea, una amplitud fija, una amplitud que puede ser distintas. O sea, en cada ángulo va a tener distintas amplitudes, pero siempre va a tener una amplitud definida, determinada. Y esa amplitud puede ser mayor o igual a 0. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, es bastante evidente, si yo hago este ángulo, suponiendo que cada uno de estos puntos sean P, Q, R, Sí. yo acá tengo un ángulo que si lo mido, voy a ver que tiene una determinada cantidad de grados, y eso es evidente. Ahora, ¿cómo sería que sea igual a 0? Bueno, que esta patita nunca se haya despegado de esta otra. Es decir, que esta sea una de mis rectas, esta, por ejemplo, y que esta misma sea esta otra. Y que entonces yo tenga como si fuesen estos dos lápices, en donde yo, acá tengo el punto verde, acá tengo el punto naranja y acá tengo el punto negro, y cuando yo empiezo a separar el punto verde del naranja, empiezo a tener una amplitud que es mayor a 0. Cada vez más grande. Pero si yo no salí de acá, fíjese, tengo los dos superpuestos y acá no tengo ninguna amplitud. O mejor dicho, la amplitud es igual a 0. En el momento que empiezo a separar, empiezo a tener amplitud mayor a 0. Cuando están juntitos, es igual a 0. Es 0, sí, está. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Bien. Y entonces,
vamos a otro concepto que tiene algo parecido a esto que acabamos de decir, y que dice lo siguiente, ¿lo puede leer la definición? No, perdón, me estaba saltando la 15. La definición 15 vamos a leer y vamos a pasar a la 16. Sí. ¿Puede leer la Dice, 15, por favor? Sí, perdón. sí, dos ángulos congruentes tienen igualdad, no, tienen igual amplitud. Muy bien, 10. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que voy a tener dos ángulos congruentes cuando tenga dos ángulos, comillas, iguales. ¿Se acuerda que habíamos visto la otra vez algo también en relación a esto? Hablábamos de algo acá. Dos segmentos son congruentes si solo si tienen la misma longitud. Decíamos que eran dos segmentos iguales. Sí. Pero recordemos que en matemáticas, si yo estoy diciendo igualdad, estoy diciendo que es lo mismo. Y para yo tener dos segmentos que sean lo mismo, tengo el mismo segmento. Sí. No puedo tener dos segmentos distintos y que sean lo mismo. Serían el mismo segmento. Entonces no decimos que son iguales. Decimos que son, más allá de que acá me haya salido uno más largo que el otro, ¿no? Decimos que son congruentes. Es como un sinónimo técnico para decir que son congruentes. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo en los ángulos. Es decir, si yo tengo un ángulo que tiene esta apertura, esta amplitud, esta medida, y tengo otro ángulo que tiene la misma medida, la misma amplitud, ¿voy a decir que son iguales? No, voy a decir que son congruentes. Ahí ya le cambié un poco la medida. Ahora, estos dos que tenemos ahí dibujados, sí, ya definimos, son congruentes. Este ángulo rojo y este ángulo naranja, ¿son congruentes o no? ¿Con el de abajo? Sí, el naranja y el rojo. Así como están ahora. ¿Son congruentes o no son congruentes? Podría ser. Me gusta esa. Son congruentes. ¿Por qué? Sí. Porque esta recta se prolonga hasta el infinito. Claro, sí. Esta recta se prolonga hasta el infinito. Entonces, por eso nos habla de que son congruentes cuando tienen la misma amplitud. Es decir, lo que varía y lo que tiene límite es esta apertura. Esta apertura. Esta recta sigue hasta el infinito. Esta también. Esta también. Nos pueden llegar hasta Alaska, estas rectas, y seguir siendo congruentes. Porque lo que varía es la amplitud. La amplitud. ¿Sí? Eso es lo único determinado, lo único finito, lo único que está cuantificado y medido. Todo lo demás en estos ángulos es infinito. Los dos segmentos, no segmentos, rectas, porque el segmento tenía inicio y tenía fin, ¿no es cierto? Y acá no tenemos un inicio y un fin. Acá tenemos un punto que junto con otros dos es el vértice de un ángulo, pero esta recta sigue infinitamente hacia allá y esta recta sigue infinitamente hacia allá también. Por lo tanto, en cualquiera de los casos son rectas infinitas. Y lo único, vuelvo a insistir, que tiene medida determinada es la amplitud, el ángulo, como lo llamamos mal y pronto a veces en criollo, ¿sí? Sí, sí. Bien, perfecto. Ahora sí, entonces, habiendo aclarado esto, vámonos a la definición 16, que es la que digo que está un poco relacionada al axioma 13. ¿La podemos leer? Sí. Si los lados de un ángulo son iguales, se determinan dos figuras. Un ángulo nulo o un ángulo completo. Muy bien, 10. ¿Qué nos dice esto? Es algo bastante paradójico, que tener igual, y ahí sí usa la palabra igual, fijémonos, igual lado de un ángulo, que yo tenga dos cosas.
Y esto va a ser fácil de ver con el ejemplo que le hacía recién con los, ¿cómo se llama? Con estos lápices. Sí. Si yo tengo un ángulo que tenga dos lados iguales, se va a ver así. O sea, no se ven dos lados, se ve un lado, porque tener los lados iguales es el mismo lado, ¿sí? Imaginemos que este tiene la puntita verde también, es el mismo. Claro, es igual. Y para esto puede haber pasado dos cosas. O que yo tenga este ángulo, es decir, que sea igual a 0, es decir, que sea nulo. Una amplitud igual a 0 es un ángulo nulo. Vamos a, ¿qué nos está mostrando esto? Esto nos está mostrando que los ángulos empiezan a recibir nombres de acuerdo a su amplitud. Por ejemplo, un ángulo de 90 grados se llama recto. Así como una persona de sexo masculino se llama Carlos o Ariel. Un ángulo de 90 grados se llama recto. Un ángulo de 0 grados se llama nulo. Una cosa no quita la otra. Sigue siendo un ángulo nulo, sigue teniendo 0 grados. Este es uno de los casos que puede haber sucedido para que este ángulo tenga lados iguales. Es decir, comilla, el mismo lado es el que forma el ángulo. Lo otro que pudo haber sucedido es que el ángulo haya empezado a abrir su amplitud, haya dado toda la vuelta como si fueran las agujas de un reloj y haya vuelto al mismo punto. Y en ese caso, lo que tengo ya no es un ángulo nulo, porque hizo toda su vuelta, no tiene 0 grados, sino que es un ángulo completo. Pero igualmente tiene los dos lados iguales. ¿Y por qué le pongo comillas? Porque cuando yo veo esto, yo no veo dos lados, yo veo solo uno. Pero un ángulo no puede tener un solo lado, porque si no, no es un ángulo, es una recta. Yo necesito tener conceptualmente dos lados. Entonces, conceptualmente yo sé que tengo el mismo lado, lados iguales, y que en ese caso es o que nació y quedó ahí, o que nació, creció y volvió a su origen. Y en ese caso va a haber dado toda una vuelta. Si acá tenía 90 grados, acá tengo 90 grados de nuevo, ¿no? Entonces tengo 90, 90, 90, 90, tengo 360 grados. Un ángulo completo, una vuelta completa. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, profe. Bien. Vamos un poquitito más entonces. Hacemos como un repaso, una síntesis. Ángulos convexos, entonces, son aquellos ángulos en donde dos semiplanos se cruzaron. Presto atención a los puntos que están en esos dos semiplanos y ahí formo un ángulo, que está acá, por ejemplo. Cóncavo, por el contrario, es esos dos cruces de los semiplanos, sin prestar la atención a dónde queda un punto, a dónde queda el otro, y entonces todo lo que son mis manos sería el ángulo cóncavo. Sí, cóncavo, digo bien. Después tenemos, cada vez que tengo un borde de un plano, es decir, cada vez que formo un semiplano con una recta, tengo un borde de semiplano, una recta y un ángulo llano. Sí. Después tengo ángulos con amplitud igual a 0 o mayor a 0. Sí. Después tengo ángulos congruentes, es decir, que miden lo mismo, miden igual. Digamos igual, sí. Exacto. Y después tengo que cuando dos ángulos tienen amplitud 0, es decir, los lados iguales, lo que voy a tener es o un ángulo nulo, que nació y ahí quedó, o un ángulo completo que dio toda la vuelta. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien. Vamos a salir
y acortar, así el video de la clase no es tan largo y se puede enviar fácilmente, porque si no, no vas a poder, ni yo voy a poder enviártelo, ni vos vas a poder descargártelo. Y nos volvemos a conectar con exactamente el mismo enlace, ¿de acuerdo? Sí, profe. Sí. Divino. Entonces vamos a hacer eso.